Pasado escuchamos un breve sermón de José Antonio, el pastor, y me gustó mucho lo que él dijo, el propósito, ¿cuál es el propósito de la predicación, de la palabra de Dios? Y la definición o lo que el pastor dijo es el propósito de la predicación, de la palabra, es establecer nuevamente el trono de Dios en el alma del hombre. Pues nuestra tendencia, aunque seamos creyentes, es destronar a Dios en nuestro viejo hombre. Es lo que hace el hombre natural, destrona a Dios. Y el creyente, si no se cuida, y Dios ya ha tomado mano en el asunto, por eso nos envía la predicación de la palabra, es establecer nuevamente el trono, su trono, en el alma del hombre. Así que bueno, hoy tenemos la palabra de Dios. El Señor es muy bueno, que nos trae la palabra para establecer su trono, para quitar los ídolos de nuestro corazón, que hay muchos, y tenemos que limpiar y sesgar esos ídolos, destrozarlos, para que el Señor, su gloria, sea exaltado Él. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 15, vamos a leer desde los versículos 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Es un pasaje muy conocido, seguramente lo habrás leído alguna vez. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios. Padre, Señor, te damos gracias porque ahora en este momento de la adoración tú vas a traer, Señor, lo que nosotros necesitamos, que es tu palabra, para bien nuestro, para bien de nuestra alma. Señor, te pedimos, Señor, la obra de tu Espíritu, tomando esta palabra e introduciéndola en nuestras almas, fructificando, Señor, la semilla de tu palabra, y obrando tú en cada uno de nosotros como tú quieres, Señor, pues tú eres soberano. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra para bendecirnos, ya sea que en ella haya para algunos exhortación, amonestación, reproche de tu parte o consuelo. Pero necesitamos todas estas cosas, Señor, en nosotros, por nuestra tendencia. Tú nos conoces bien a cada uno de los que estamos aquí. No tienes tú necesidad de que cada uno de nosotros te digamos quiénes somos. Pues tú sabes, Señor. Ayúdanos, haznos bien, Señor, con tu palabra. Seas tú glorificado y tu Hijo Jesucristo también y el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La mujer cananea o sirofenicia. Vamos a considerar primeramente varias cosas que va a ser para nuestro bien. Y es que esta mujer fue tentada o probada, pudiéramos decir también, de tres maneras. La primera tentación o prueba es que Cristo no responde al ruego de la mujer. Y es que la fe en su expresión máxima se aferra a la palabra y vence a Dios. La mujer que se nos habla en este Evangelio tiene no solo una fe común,
sino una fe perfecta, verdaderamente heroica, una fe que obtiene la victoria hasta sobre Dios mismo. No nos cuesta mucho a nosotros en que Dios sea capaz, en que nosotros confiemos que Dios sea capaz de proveer para nuestras necesidades materiales. No necesitamos de una fe muy grande. Tampoco merece calificativo de fuerte la fe con que crees que tus pecados te son perdonados. En cambio, fe suprema es cuando Dios mismo se pone en contra de nosotros y tenemos que trabarnos en lucha con Él. Y cuando en esas circunstancias poseemos una fuerza tan grande que vencemos al propio Dios. Una fe de esta naturaleza tenía el patriarca Jacob, como leemos en Génesis 32, 24. Dice que cuando permaneció solo, entregado a la oración, vino un varón y luchó con él y quiso quitarle la vida a Jacob. Este varón tomó allí el lugar de Dios. ¿Qué fuerzas tenía Jacob en comparación con aquel varón? Y no obstante, Jacob luchó con él hasta que rayaba el alba, y tan ardua fue la lucha que a Jacob le parecía que Dios mismo estaba luchando contra él. Se aferró entonces a la palabra que el Señor le había dicho en Génesis 32, 12, que le había dicho el Señor: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Y no dejó a su contendiente hasta que éste le bendijo. Como Jacob luchó en aquel día con Dios, así la mujer cananea luchó ese día con Cristo. Por esto el Señor le dio el nombre de Israel a Jacob, o sea, uno que lucha con Dios. Como queriendo decir, si puedes vencer a Dios, ¿cuánto más podrás vencer a los hombres? Uno que lucha con Dios y obtiene la victoria. Es en verdad, hermanos, un nombre excelso para un ser humano. Una lucha similar libró la mujer de que nos habla el Evangelio según Mateo. La mujer cree en la palabra oída, aunque todo parece estar en su contra. Era una mujer cananea, no pertenecía al pueblo de Israel. La historia ocurre en circunstancias en que Cristo resuelve salir de las comarcas de Israel y pasar a territorio pagano con la intención de permanecer oculto un tiempo. Había confrontado a los fariseos, como leemos en el versículo 7 del mismo capítulo y versículo 12, y estos habían ofendido en gran manera porque Cristo había denunciado la hipocresía de estos líderes religiosos y se habían ofendido muchísimo contra Cristo. Y él ve bien apartarse un tiempo, salir de esa región y se va a este territorio pagano. En aquel día en que el Señor llega a la región de Tiro y Sidón, la mujer se arma de coraje y corre a encontrarse con él y le implora que le socorra. Marcos, en su Evangelio, agrega que la mujer había oído hablar de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué había oído la mujer en su región? Que en todas partes de Judea corría la voz de que este hombre prestaba su ayuda a cualquiera que se la solicitaba. En esta fama se encendió la fe de la mujer. Ella confía en que Jesús puede ayudarle también a ella en su necesidad. De lo contrario, no habría corrido detrás de él. Animada por su fe, grita tras él. No dudó de su poder y voluntad de socorrerla, ni se cayó la boca hasta que el Señor accedió a su clamor. Y no fue poco atrevimiento venir a Cristo, ante todo si tenemos en cuenta que la mujer era una sirofenicia, como hemos leído, como dice Mateo, una cananea. Ambas designaciones son correctas. Era una mujer pagana, fuera de las bendiciones del pacto de Israel. No tenía nada que ver con Israel. Mas he aquí, Cristo reacciona de una manera muy diferente de lo que era de esperar a lo que se contaba de él. Miren el versículo 23. Bueno, el versículo 22 dice: ya que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y cómo vemos, cómo reacciona Cristo? Pero Jesús no le respondió palabra. Cristo hace malograr el intento de la mujer y no le responde palabra. No obstante, ella piensa, a todos ayudó, ¿la culpa de quién me hace pagar? ¿Por qué me trata justamente a mí con tanta aspereza? Esto fue sin duda un rudo golpe para la fe de esta mujer. Imaginaos por un momento, hermanos, precisamente aquel en quien ella confía, la rechaza en forma tan brusca. Menos penoso fue lo que le pasó a aquel ciego, a Bartimeo, en Lucas 18, versículos 35 al 43. Estaba un ciego llamado Bartimeo en el camino y oyó que venía Jesús y empezó a clamar también, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y había alrededor de él personas que le decían, cállate, no molestes al maestro, calla. Pero este hombre nos dice, Lucas, que él alzó aún más la voz. A Bartimeo habían tratado de acobardarle los hombres que circunstancialmente se hallaban alrededor de él, reprendiéndoles para que se callara. Pero aquí el que acobarda es Cristo, no los hombres, de quien se espera que consuele. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos contrariase de tal manera nuestros planes y deseos, nuestras súplicas? ¿Cómo reaccionaríamos? Pero la mujer no retrocede por ello. Hace como si no se hubiera dado cuenta. O como si ella fuese semejante a un yunque hecho para recibir impasiblemente los golpes. Pese a todo, sigue ateniéndose a lo que según Marcos había oído decir de Cristo. Y se agarra a ello. De esto no la saca nadie. Este Jesús es un hombre bondadoso que no le niega su ayuda a ninguno. Tan lleno está su corazón de la buena fama que había oído, que no le viene la menor duda acerca de si Cristo es realmente así como cuenta la gente. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, hermanos y amigos, se envuelve en la palabra y no la suelta. Esa es la verdadera fe. No se envuelve en sentimientos, en experiencias, en lo que puedan decir los hombres, sino en la palabra de Dios. Y se envuelve la verdadera fe en la palabra y no la suelta. Pase lo que pase, pueda sentir lo que pueda sentir, las circunstancias que pueda haber alrededor, como si todo se derrumba y se caen las estrellas del cielo contra la tierra, la fe verdadera se aferra a la palabra de Dios. Esta es la doctrina que hemos enseñado aquí a menudo en esta iglesia. Que la fe se aferra sola y exclusivamente de la palabra de Dios. Cierra los ojos y oídos y todo y no quiere saber nada sino que Cristo es el Salvador. En estas palabras se envuelve y no permite que nadie se las quite. Antes tendrían que juntarse el cielo con la tierra. Si el diablo nos desenvuelve y nos hace pensar en algo distinto de la palabra, estamos perdidos, completamente perdidos. Porque nuestro único remedio, nuestra única ayuda es lo que Dios ha dicho, su palabra. En Isaías capítulo 43, versículo 3, el Señor dice: oídme todo el resto, vosotros sois traídos por mí desde el vientre. En el pasaje mencionado, el Señor llama a su palabra vientre materno. En esta palabra yacemos, en ella somos preparados,
En esa palabra somos formados, como las criaturas en el seno de su madre. La misma figura la emplea Pablo al decir: yo os engendré por medio del Evangelio, según 1 Corintios 4:15. O sea, es como si Pablo está diciendo: amados hijos míos, el Evangelio es mi seno materno por el medio del cual os engendré. Y la cristiandad entera, por su parte, también tiene como Pablo la misión de criar y formar hijos para la vida eterna. Así que no se debe despreciar la palabra, porque ésta lo encierra todo. De esta manera procede la mujer cananea. No permite que nada le aparte de la palabra, lo que ella había oído. Nada. Ve que Cristo se calla, que le vuelve las espaldas, cosas todas que a cualquier otro le habían hecho entrar en sospechas. En estos momentos decisivos, ella sola persevera en la palabra en la cual está envuelta, lo que había oído de Cristo. Segunda tentación o prueba. Cristo dice que vino a servir solo a los de Israel. La fe de la mujer es expuesta ahora a una segunda prueba, una todavía más dura que la primera. Intervienen los apóstoles como intercesores y le dicen a Jesús: ¿no querías permanecer oculto, Señor? Pues bien método has elegido para ello. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba dando voces detrás de ellos. Oigamos lo que relata Marcos también en capítulo 7, versículos 24 al 25. Dice: Jesús no quiso que nadie supiese que él estaba allí, porque él fue a una casa, en Marcos ahora estamos. Sin embargo, no pudo esconderse en esa casa, porque una mujer había oído de su presencia. Pero en esta oportunidad ni la intercesión de los apóstoles sirvió de algo. Hermanos, es un fuerte consuelo saber que otros oran por nosotros, particularmente si estos otros son personas a quienes su fe les da la certeza de gozar del favor divino. Por la oración de tales personas nosotros deberíamos estar muy agradecidos a Dios. Tener a este lado del sepulcro a hombres y mujeres, nuestros hermanos en la fe, que permanecen delante del trono de la gracia, son de más valor que cualquier riqueza que nosotros podamos tener aquí, cualquier bien material que nosotros podamos disfrutar en este mundo, si contamos con estos hombres y mujeres en favor nuestro. Y digo que son de más valor porque son muy pocos los que valoran esta gracia de parte de Dios, que es la intercesión, orar por otros. Pues Jesús prometió a sus discípulos: todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. Y esa es la palabra de Cristo. Pero aquí, ante la mujer cananea, el Señor deniega por segunda vez lo que se le estaba solicitando, en contra incluso de su propia palabra y promesa. El Señor había prometido: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Pero aquí el Señor va en contra de su propia palabra. ¿Su motivo? ¿Cuál es su motivo? Pues Él mismo se lo dice a sus discípulos, no se lo dice ni a la mujer cananea. ¿Y qué es lo que le dice? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa mujer, en cambio, no pertenece a la casa de Israel, sino que es cananea, es una mujer pagana. Con esto Jesús aclara sin rodeos por qué no la quiere ayudar. En verdad es un golpe aplicado con maestría de parte de Cristo. Es cierto, prometí escuchar oraciones, pero no es a ella a quien se lo prometí.
Cuando a uno le quitan esta esperanza, ya no le vale ninguna ayuda, ningún consejo, porque todos los que querrían interceder por mí se retirarán si Jesús dice que Él es enviado con sus bienes y bendiciones a los de la casa de Israel, pero que yo no soy israelita. Esto significa rechazarlo a uno no solo con gestos, como antes el silencio de Cristo, sino también con palabras. En efecto, Jesús afirma que la mujer no tiene nada que ver con su palabra. ¿O no es esto lo que expresa al decir, yo tengo que desempeñar la tarea para la cual fui enviado, es decir, para ser salvador de Israel? Si la mujer cananea hubiese tenido una fe débil, habría desistido ahora de pedir socorro a Jesús y se hubiera abandonado en ese mismo instante en llanto y agonía. Otros suplicantes habrían perdido el ánimo. Pero ella no se deja arrebatar una palabra con la otra. La fe de la mujer no accede a renunciar la ayuda del Señor. Se prende de lo que había oído decir acerca de Cristo, aun cuando Él mismo quiere arrebatarle su seguridad y confianza con sus gestos y sus palabras. A la palabra de prueba, la fe opone la palabra de la promesa. Es interesante el comentario de Martín Lutero, dice al respecto. Esto es muy interesante, ¿eh? Dios tiene dos clases de palabras. Lo primero que dice, lo dice en serio. A saber, cuando nos hace anunciar el perdón de los pecados por causa de Cristo. Este mensaje es la piedra angular sobre la cual ha de basarse la fe. Ahora bien, si Dios opusiese a esta primera palabra una segunda, también palabra de Dios, pero de sentido contrario a la primera, en tal caso yo debiera decir sus palabras son dobles. La primera palabra, la que Dios dijo en un principio, a esta me atengo y me adhiero porque allí habló en serio. Por esto persevero en ella. Si Él hace lo contrario, no me importa. Aunque todos, incluso Dios mismo, dijesen otra palabra contraria a la primera, sin embargo, no me habré de apartar de la primera. La segunda palabra la dice Moisés y lo hace para ponerte a prueba, para ver si realmente quieres atenerte con entera firmeza a la primera palabra. Fin de la cita. Aplicado al caso de la mujer cananea, esta mujer debiera haber tomado aquellas primeras palabras acerca de Cristo en otro sentido, porque no era para ella. Y debiera haberse atenido a la segunda palabra, de que Cristo fue enviado solo a los de la casa de Israel. Pero no, ella piensa de una manera muy diferente. Y dice, debo quedarme con la primera palabra, con aquella noticia que recibí acerca del buen Señor que está dispuesto a ayudar a todos. Si después de esta primera palabra hay otras, que las explique Él mismo, no me importa. A mí no me importa. La segunda palabra no la dice tan en serio. Y así debemos pensar también nosotros. Lo uno como lo otro es palabra de Dios, pero la primera palabra la dice en serio, la segunda no. Por supuesto, honraré también su segunda palabra como palabra de Dios, pero con todo no la dice en serio. Y al fin verás entonces que todo lo amargo se torna dulce. De este modo me adhiero, así de este modo adhirió también Jacob a la primera,
a pesar de que siguió una segunda palabra, pero él se adhirió a la primera. Señor, tú has prometido bendecirme y no pararé hasta que me bendigas. Así es como hace la mujer cananea. Se queda con lo que comentaba la gente, que Cristo es un Señor bondadoso. Y piensa, por más que me diga que no fue enviado a mí, ¿qué me importa? Yo yazgo en la primera palabra como un niño en el vientre de su madre. De este modo, hermanos, la mujer rebate la palabra de Dios con la palabra de Dios. Rechaza a Dios con Dios. Eso sí que es un arte. Desechar la palabra de Dios por causa de la palabra de Dios. Eso sí que es un arte. Pero esto no acaba aquí. La tercera tentación o prueba, aún más fuerte, esta ya, Cristo niega el pan a los perros. Y es que la fe suprema que estamos considerando, hermanos, no se deja acobardar ni siquiera por las palabras despectivas de Cristo. Acto seguido, Cristo asesta a la mujer el tercer golpe. La fe en la primera palabra la impulsa a implorar al Señor por socorro, pero en este momento Él asume una actitud aún más extraña para con ella. Y replica, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiso decir Cristo con eso? Esto significa lisa y llanamente, el que no es de la casa de Israel es un perro. Es un perro. Es lo que le dijo Cristo en la cara a esta mujer. El que no es de la casa de Israel es un perro. Pero mira qué criterio más raro el de Jesús. Sin embargo, la mujer, haciendo gala de una presencia de ánimo y de un coraje increíble, recoge la propia palabra de Jesús que acaba de escuchar y le responde, está bien, haz lo que dijiste, da el pan a los hijos. No obstante, no me privarás del derecho que tiene el perro. Aunque no se le permite comer en la mesa, sin embargo, come de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y a esta observación de la mujer, Cristo no puede contestar nada. Pues ella no había hecho ninguna objeción, no se había defendido. ¿Cómo que perro? ¿Yo? ¿Yo perro? No. Al contrario, admite que ella pertenece a los perros. Y dice que los israelitas reciban todo el tesoro que trajisteis para ellos, pero algo quedará también para nosotros, los gentiles. Algo quedará. La fe en el corazón de esta mujer es más fuerte que nunca, porque toma para sí de aquella primera palabra y al mismo tiempo reconoce que todo lo que sale de la boca de Cristo son palabras de Dios. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Cristo nos hablara así? ¿Cómo reaccionarías? La mayoría de nosotros, tan inmaduros que somos espiritualmente, y en cuanto nos pisan un poco el orgullo, que si Dios te dijera que eres un perro. O te hablara de otra manera, o de otras cosas, que el Señor sabe. Si Cristo hablara así con nosotros, caeríamos en la más profunda de las desesperaciones. La mujer, en cambio, la mujer cananea se atiene a la regla. La primera palabra es la que debe quedar en pie. Todo lo demás no puede afectar en mi corazón porque éste se atiene a la primera palabra. De esta manera la mujer obtiene la victoria por su adhesión incondicional a la primera palabra. Y ahora en el versículo 28 vemos que ahora ya
esta mujer ya no pertenece a la categoría de los perros, sino que Cristo le dice, hágase contigo como quieres, como quieres. Se acabaron las palabras duras de unos momentos atrás y queda confirmada la verdad. La primera palabra es la que se debe aprender y saber. La segunda solo sirve para probar la fortaleza de tu fe. Probándote Cristo. Quien admite el juicio de Dios, como hizo esta mujer, puede buscar también la gracia de Dios. Si tú no admites el juicio de Dios, no puedes pretender tener gracia de Dios. Esta mujer dijo, sí, soy un perro. Soy un perro. Es verdad lo que tú dices, Señor, pero me atengo a la primera palabra, que tú eres bueno. Pero en cambio, si nos excusamos, no, esto, lo otro, no, ¿qué gracia vas a poder recibir de Cristo? Vemos pues que durante su vida terrenal el cristiano es tentado no solo por Satanás y por el mundo, sino también es probado por Dios. Es tentado por Dios también, lo único que con otro objetivo. El diablo nos tienta para hacer que dudemos de Dios y pequemos contra Dios, pero el Señor también nos prueba, pero para probar nuestra fe, si realmente estamos adheridos a la primera palabra. Si pudiéramos dar nuestro sí a toda palabra proveniente de la boca de Dios, seríamos salvos y eternamente bienaventurados. A todo lo que dice Cristo, sí, Señor, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad lo que tú me estás diciendo, es verdad, me encuentro así, necesito de tu gracia. Como la mujer cananea, admitir sin protesta alguna sentencia divina, como el Señor hizo aquí con ella. Tú eres un pecador sujeto a la muerte y al infierno. Y este juicio pesa sobre todos los hombres, puesto que todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el hombre natural quisiera revertir dicha sentencia para no ser calificado de pecador. ¿Y cómo queremos revertir esa sentencia? ¿Cómo el hombre natural quiere? ¿Cómo revierto yo eso? Ese juicio que Dios está trayendo a mi vida, esa sentencia divina, esa espada que me ha partido por la mitad y eso está ahí y sale a relucir como soy. ¿Cómo quiero revertirlo? Pues el hombre natural, mediante la práctica de lo que nosotros llamamos buenas obras, anulando así el acta que nos es contraria. ¿Cómo? Pues haciendo buenas obras, reformo mi vida de alguna manera. Nuestra naturaleza humana queda aterrada por ese juicio de Dios y corre de un lado a otro, afanosa de hacer buenas obras. Porque al hombre natural, a la mujer natural, al hombre natural en su naturaleza le resulta intolerable la ira divina y quiere inventar un remedio contra ella. Pero amigo, lo único que te puede ayudar es decir sí a la sentencia de Dios como lo hizo esta mujer pagana. Decir sí, sí, Cristo, este soy yo. No creas que es un fastidio poder decir de todo corazón, pero de todo corazón, es verdad, por mis pecados soy preso de Satanás y soy un pecador. Si puedes decir esto, puedes también decir aquello otro. Señor, dame también el derecho que tiene el pecador, que tú lo has dicho, a saber, el derecho de confiar en tu misericordia. Tú prometes a los pecadores pleno perdón por sus pecados. Tú haces descender al infierno y haces subir. Así rezan tus propias palabras, pues siendo yo un pecador condenado
a estar de lo que tú mismo dices, haz también conmigo conforme a tu promesa dada a los pecadores. Y de esta manera, ¿sabes lo que estás haciendo? Comprometiendo a Dios por medio de sus propias palabras. Estás comprometiendo a Dios. Sí, Señor, soy un pecador. Sí, Señor, soy creyente, pero en mi vida veo una decadencia y es que me preguntan si estoy bien y sí, estoy bien, pero no estoy bien. No estoy bien. Pero tú has prometido, Señor, que si vengo a ti, tú me vas a restaurar y podré conocer el gozo y una mente renovada y un alma renovada o restaurado, porque tú lo has dicho, Señor, que estás comprometiendo a Dios con sus propias palabras. Estás comprometiendo su nombre, y el Señor, su nombre es lo más importante, su nombre. En tal sentido es como confesó David: Señor, contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y Pablo observa al respecto también: la justicia de Dios es una gran cosa en la cual debiera deleitarme con toda razón. Por eso Pablo decía: confieso sinceramente que tú pronunciaste un juicio veraz, que yo soy un hombre condenado, confieso que no hago lo que debiera hacer. Quiero hacerlo y no puedo. Y eso no lo dijo Pablo antes de su conversión, lo dijo siendo convertido. Y que tú tienes razón en todo lo que haces. Si tributamos a Dios este honor, Él a su vez nos enaltece. Como leemos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 7, que dice: el Señor empobrece y Él enriquece. Él abate y Él también enaltece. Así que, hermanos, aprendamos esto para no tener que temer el juicio de Dios y confesar que es veraz su veredicto sobre nosotros. Entonces, con toda seguridad, te hará a ti también subir desde donde estás. Hermanos, para concluir un sermón corto, es necesario que también nosotros aprendamos el arte de aquella mujer cananea que hemos visto, que dominaba a la perfección, asentir a lo que Dios dice, adherirse a lo que Dios ha dicho, su palabra. La iglesia de ahora y de todos los tiempos solo ha podido y puede subsistir si sus miembros luchan sin descanso contra el tentador y acusador. ¿Cómo? ¿Cómo podemos subsistir? ¿Cómo podemos luchar sin descanso contra nuestro archienemigo, nuestro acusador, nuestro tentador? Confesando humildemente sus pecados. Confesando humildemente nuestros pecados, permaneciendo fieles a la palabra que hemos oído y viviendo conforme a ella. Es así como podremos subsistir, que en todo tiempo podamos asirnos de la palabra dicha por Dios, independientemente de las circunstancias, de lo que vivamos, de las tormentas que vengan a nuestra vida, de las caídas que podamos tener, agarrarnos, asirnos a la palabra dicha por Dios, sus promesas, como hizo el salmista David en el Salmo 119, versículo 49-50, y con esto ya acabo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Señor, acuérdate de tu palabra que has dado a tu siervo. Amén.